buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Viernes Forestales. El día de hoy vamos a tocar el tema, la quinta CONFLAT, Congreso Forestal Latinoamericano. Tenemos como invitado al ingeniero Wilfredo Ojeda, quien nos va a ampliar sobre la realización del Congreso, el objetivo del Congreso, los temas a tratar, los invitados que tenemos, quienes conforman esta organización para el quinto Congreso y qué países van a participar. Con el tema de la quinta CONFLAT, Congreso Forestal Latinoamericano, regresamos en unos minutos. Como mencionábamos al inicio, en su programa Los Viernes Forestales, el día de hoy vamos a tratar sobre el CONFLAT, el Congreso Forestal Latinoamericano. Siempre hemos conversado y decíamos que este es un espacio para debatir los temas forestales, la institucionalidad forestal y ambiental. Y esto es parte, no solamente de la parte técnica, sino de la parte de la institucionalidad forestal, y no solamente nacional, sino internacional, latinoamericana. Y sobre el tema vamos a conversar con el ingeniero Wilfredo Ojeda. Él es profesor asociado de la Universidad Nacional Agraria, de la Facultad de Ciencias Forestales, y es el coordinador nacional de la COFAFOPI, que ya también nos va a conversar ahora al respecto. Bienvenido, ingeniero Ojeda. Muy agradecido, amigo Roger Tarazona, presidente del capítulo, y agradezco la invitación para poder difundir este esfuerzo que estamos haciendo por organizar el Congreso Forestal Latinoamericano. Gracias por tu presencia, y seguramente que todos, después de ver este programa, vamos a salir un poco más conocedores de la importancia que tiene participar en el Congreso, tanto como profesionales forestales, como ingenieros forestales, o como personas que estamos relacionadas con la actividad, porque no solamente es para profesionales, es para industriales, para estudiantes, para concesionarios, todos los que tengamos que ver con la actividad forestal y el ambiente. Esto se realiza, Wilfredo, del 18 al 21 de octubre del presente año. Efectivamente, el Congreso lo vamos a realizar miércoles, jueves y viernes, 3 días netos de Congreso Forestal Latinoamericano. Como bien recordará la audiencia, este Congreso Forestal Latinoamericano es un orgullo de los gremios peruanos, porque fue creado, ideado, creado e iniciado por primera vez acá en el Perú, en la Universidad Agraria, por los gremios profesionales peruanos. En 1999 se realizó el primer Congreso Forestal Latinoamericano, que fue todo un éxito, con la idea de que, si bien existen foros latinoamericanos de debate sobre temas forestales, no había un espacio de los gremios y forestales que pudieran, al margen de las políticas de gobierno de los países integrantes, pudiéramos debatir los profesionales forestales, especialmente cuál es el futuro, nuestro rol y el qué hacer nuestro en los bosques latinoamericanos. Realizado el primer Congreso Forestal Latinoamericano en 1999 aquí en Perú, en Lima, en la Universidad Agraria, se acordó que cada 3 años se realizara. El siguiente fue llevado a Guatemala, se realizó en el año 2002. De Guatemala, el tercero se realizó en Bogotá, Colombia, en el 2005, y el cuarto Congreso Forestal Latinoamericano ha sido en el 2008 en Venezuela. En Venezuela, nosotros, por encargo de quien habla por encargo de la Universidad Agraria, de la Cámara Forestal y los gremios peruanos, solicité nuevamente la sede. ¿Por qué solicitamos tan rápidamente por segunda vez la sede acá para el 2011? Porque consideramos que, como creadores del CONFLAT, queremos vitalizar, fortalecer y que regrese la conceptualización del CONFLAT a sus raíces, es decir, que sea un congreso de gremios profesionales. Invitamos a los gremios productivos, como bien lo has dicho tú, porque de la fecha de inicio del 99, ahora, prácticamente 12 años después, el mundo ha cambiado tremendamente, se han dinamizado las relaciones y hemos comprendido
que el bosque, que inicialmente era productor de bienes, fundamentalmente, ahora es bienes, servicios y todo el proceso sociológico y antropológico que hay en relación a los bosques. Es un tema de un desafío de la ingeniería forestal que tenemos, lo aceptamos como tal y queremos debatirlo ampliamente y ofrecer a nuestros gobiernos latinoamericanos la voz y la opinión de los ingenieros forestales. Este es el 5º Congreso. ¿Cuáles son las conclusiones más saltantes, digamos, que se han tenido a la fecha? Has mencionado, por supuesto, que se está tratando de regresar a las raíces de los organizadores para reenrumbar lo que es en función a las necesidades actuales. Pero, ¿cuáles ha sido el aporte y las conclusiones más importantes, digamos, hasta el 4º Congreso que ha podido trasladarse a cada uno de los países a través de los gremios forestales? Creo que uno de los principales logros que hemos tenido con este tema del Congreso Forestal Latinoamericano es que los gremios forestales de diferentes países hemos logrado, llamémosle de alguna forma, independizarnos de los gobiernos. Okay. Y así como sucedió en el primero, el segundo, tercero, cuarto y ahora el 5º, lo estamos organizando, ¿no? No al margen de los gobiernos, pero los organizadores, los ideadores, los que fijamos la agenda y fijamos el programa, somos los gremios completamente independientes, los gremios profesionales. Y así ha sucedido en todos y cada uno de los países. ¿Por qué digo regresar a las raíces que ideamos inicialmente del tema? Porque si bien existen reuniones, como el caso del COFLA, que muy bien lo lidera la FAO, pero el COFLA son reuniones periódicas latinoamericanas de los funcionarios forestales de los países. Entonces, responden indudablemente a las políticas de los gobiernos en cada momento, ¿no? Entonces, los forestales, como ingenieros forestales, en el ejercicio civil de nuestra profesión, ese es un punto de vista, una posibilidad. Y cuando como forestales cumplimos una función de gobierno, entonces lógicamente uno tiene que aceptar las políticas del gobierno. Y nosotros lo que queremos es vitalizar los puntos de vista profesionales de los gremios forestales, ya que la corriente mundial en este momento nos mira y nos pregunta y en muchos casos nos responsabiliza de mucho de lo que está sucediendo con los bosques. Y nosotros queremos tener este foro para decirle a la sociedad que no toda la responsabilidad de lo que está sucediendo con los bosques, ¿no? Es culpa de los ingenieros forestales. O sea, no es una responsabilidad netamente del profesional forestal tal cual, sino son decisiones de políticas de gobierno que se están implementando y lamentablemente en muchos casos tienen que implementar los profesionales forestales y en muchos casos en nuestro país no son los ingenieros forestales los que implementan, ¿no? O lideran estos procesos. Totalmente de acuerdo, ingeniero Tarazona, porque nosotros hemos tenido muchos casos y la historia reciente del ex INRENA, por ejemplo, de que el tema forestal estuvo liderado por profesionales completamente ajenos al quehacer, ni siquiera de las ciencias naturales. Entonces, lógicamente, y al final ellos pasaron, se fueron, y la responsabilidad queda en la ingeniería forestal peruana. Nosotros queremos llamar la atención en ese sentido y desde ya creo que debemos participar activamente en el debate político nacional, que hasta ahora no se está viendo realmente que se está afrontando el rol de la Amazonía en el futuro del desarrollo peruano los próximos 50 años. Estamos debatiendo que una cosa y otra cosa, para mí coyunturales y anecdóticas, pero el fondo, la Amazonía, ¿qué rol va a jugar? ¿Qué piensan los partidos políticos sobre el rol de nuestra Amazonía? Sobre el rol de las plantaciones forestales en la sierra, el bosque seco tropical. Nadie ha hablado sobre eso. Y como usted sabe, ingeniero, perfectamente, y el Perú también tiene que conocerlo, más del 60% del territorio nacional es de vocación forestal y o tiene bosques. Definitivamente, ese es un tema que si empezamos a seguir haciendo, si continuamos haciendo fuerza para que la actividad forestal realmente tenga el nivel de responsabilidad en su gestión
que merece, porque bien lo has dicho, más del 60, 75, hasta el 75% más o menos son territorios forestales, y no hay decisiones políticas al respecto. Los funcionarios que muchas veces dirigen estas políticas de gobierno no son forestales, pero la carga va hacia nosotros, y quizás con alguna razón porque no estamos calando en la opinión, ¿no?, nacional, para que esto se revierta y realmente haya un desarrollo forestal de acorde a nuestros recursos naturales y lo que nos esperamos como sociedad. El programa que se tiene previsto son fundamentalmente 5 temas a tratar. Así es. ¿No? 5 temas a tratar, y los temas son, digamos, propuestos por los organizadores del Congreso, pero son los profesionales que pueden inscribirse para hacer estas ponencias, ¿no? Tenemos algunos avances. Por ejemplo, el primer tema es los bosques y el cambio climático, que lo acabas de mencionar. O sea, ¿qué política vamos a proponer para el manejo de nuestros bosques tropicales, para los bosques de la sierra, que ya son muy pocos en términos de superficie, y los bosques secos que están confinados a la parte norte, y los de la parte sur prácticamente han terminado? Sí, efectivamente, Tocado, y gracias por abordar ya el tema de la agenda. Nosotros como primer punto de agenda hemos puesto el tema de los bosques y cambio climático, y cabalmente nuestro afiche dice muy claro, y le dice al mundo muy claro, ¿no?, el futuro del mundo depende de los bosques. Así es. ¿Por qué? Porque son los servicios ambientales en este momento los que nos llevan el tema del oxígeno, el tema del agua dulce, el tema de la biodiversidad, la lucha contra las enfermedades, la lucha contra el hambre en el mundo. Todo viene del bosque, tiene una importancia muy grande el bosque, porque el bosque es el regulador, el gran regulador hídrico del mundo, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de prepararnos para el cambio climático y el deshielo de los nevados, etcétera, etcétera, pero tenemos una ley forestal que se debate entre discusiones de diferente tipo, y estamos con el sector forestal trabajando con una ley, la 27308, muerta, porque ya tiene un proyecto de suplir esta ley, y esa ley nunca sale. Entonces, ahora, ¿de qué estamos hablando? Yo ahí permíteme que te interrumpa. Yo tengo la sensación, y es más, se dijo en una reunión del Congreso, no sé si estuviste presente, un funcionario de la Dirección General dijo que en realidad no había mucho que cambiar la ley, porque en principio no se había aplicado, de la 27308 no se ha aplicado mucho la normatividad, y cuando se le hizo la pregunta, que justamente se la hice, le digo, bueno, ¿y qué novedad trae la nueva ley con respecto a la anterior? En realidad casi nada, fue la respuesta. Entonces, yo creo que finalmente el tema, como bien dice, estamos discutiendo más cosas de forma que de fondo, ¿no? Porque una ley debe ser pues concisa, ¿no? De repente unos 20, 25, 30 articulados, y no los 200 y picos que tiene esta propuesta, y no habiendo cambios significativos, pues se sigue debatiendo temas que ya están solucionados. Por ejemplo, la ley actual nos permite manejar bosques, nos permite tener proyectos de captura de carbono, nos permite la certificación forestal, nos permite hacer todo lo que quisiéramos hacer como profesionales forestales. Y es más, la ley 27308 no viola los derechos de las comunidades nativas, toda vez que previa consulta se puede hacer alguna modificación en su territorio. Si ellos no lo consideran, tampoco se puede hacer nada. Entonces no hay mucho que cambiar, ¿no? ¿Cómo? Sí, realmente no entendemos por qué las autoridades forestales en su momento, después de que había la necesidad de abordar algunas mejoras en la legislación forestal para poder viabilizar el tema de la adenda del TLC con Estados Unidos, se enfrascaron en una nueva ley. Totalmente de acuerdo contigo, Roger, se necesitaba discutir 2, 3 o 4 artículos de la 27308 y nada más, e ir al reglamento de la 308, y era solucionar el problema. Y realmente se fueron a una ley totalmente ampulosa que hasta ahora no sale. Bueno, también lo que pasa es que salieron muchos decretos legislativos, y ahí querían ponernos algunas
bajo la mesa pasarnos algunos articulados que en realidad no pasaban, pero derogadas todas esas intenciones, claro, la 27.208 sigue siendo totalmente aplicable. Totalmente aplicable, definitivamente creo que es otro tipo el tema. Ahora, un punto que estamos viendo sumamente importante es el tema de las áreas degradadas y el repoblamiento. Si me permites, forestal. Regresamos en el siguiente bloque. Correcto, perfecto. Amigos, regresamos en el siguiente bloque para seguir tratando sobre la quinta CONFLAC del Congreso Forestal Latinoamericano con el ingeniero Wilfredo Ojeda. Él es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Volvemos en unos minutos. Regresamos en este segundo bloque de su programa Los Viernes Forestales para seguir conversando con el ingeniero Wilfredo Ojeda sobre los temas de la quinta CONFLAC, del Congreso Forestal Latinoamericano, que será desarrollado del 18 al 21 de octubre del 2011. Ingeniero Ojeda, estamos conversando sobre el temario del Congreso y tenemos como dos temas también en las áreas degradadas y el repoblamiento forestal y el avance de la ordenación forestal de los bosques tropicales. Temas que están relacionados, toda vez que la degradación en nuestros bosques es producto de una ausencia de ordenación, porque tenemos los agricultores migratorios que son los que finalmente degradan los bosques, hacen tala, tumba y quema y hacen chacras. Entonces el ordenamiento forestal no se ve en esas zonas y por varias razones, ¿no? Creo que la principal es porque nos falta la autoridad, el principio de autoridad en todas esas zonas. Son zonas en donde no hay policías, no hay autoridades, son zonas a las que normalmente llega el chacarero o llega el forestal, pero no tiene la seguridad jurídica de que pueda ampararse su concesión, y menos aún los terrenos libres del Estado para que esto suceda. ¿Cómo están enfocando esto para el Congreso Forestal Latinoamericano? Bueno, efectivamente nosotros consideramos y queremos que se trate el tema de que ¿cuáles son los factores que han degradado los bosques? Entonces, tratar de evitar que estos continúen, se aceleren o se intensifiquen. Pero fundamentalmente, degradada el área, ¿nos retiramos o abordamos el tema? Yo creo que la ingeniería forestal dice que por X razones, justificadas o no, valederas o no, ya se hizo una degradación. Entonces, tiene que entrar la ingeniería forestal a hacer el repoblamiento. Entonces, lo más importante es el repoblamiento forestal. Todos los países de América Latina sabemos que hay una gran campaña y una gran actividad reforestadora. El caso de Chile, el caso de Brasil, ahora el caso de Uruguay, Argentina, sí, Paraguay, todos, y sin embargo nosotros estamos en una discusión bizantina de si reforestamos o no reforestamos, con propiedad o sin propiedad. No me atrevo a decir cuál es la salida, porque no quiero pontificar en un tema que no necesariamente es único de la profesión forestal, sino es mucho más complicado, pero lo que sí creo que exigimos y se exige es que tomemos una decisión finalmente, y que esos dineros que simplemente pasan por el Perú y no se quedan y terminan haciendo inversiones de varios miles de millones de dólares en otros países, pues los hagamos acá. Entonces el repoblamiento forestal es sumamente importante y es el que nos va a dar la posibilidad de tener bosques bastante homogéneos y entrar realmente a exportar madera y es la forma, y usted lo sabe, ingeniero, perfectamente, es la forma de cómo podemos comenzar a dejar de presionar sobre el bosque natural. ¿Por qué? Porque ya habría una madera suficientemente preparada, mucho más, en menos años de producción, donde haremos una ordenación de plantaciones, creo, y el bosque natural podría quedarse. Pero entonces, ¿acá qué se hace? No se está dando paso al repoblamiento forestal, a las plantaciones empresariales forestales, y se sigue poniendo obstáculos, tareas y condiciones al bosque natural. Entonces, ¿de qué estamos? Al final terminan sembríos de coca. Claro, ahí hay un tema de fondo, y es que yo recuerdo cuando Fondebosque estaba promocionando la reforestación. Yo estuve trabajando en Pucallpa. Entonces, por ahí se decía que habían 2,5 millones de hectáreas de tierras deforestadas que el Estado podía dar en concesión.
lo cual finalmente yo pienso que no hay, lo decía en su momento y lo puedo rectificar ahora, no existe porque toda área deforestada la hizo alguien que no fue el Estado, salvo en los proyectos especiales, pero aún en los proyectos especiales ellos encontraron áreas deforestadas. Entonces ahí hay un tema muy complicado que es la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces en Selva Central empezaron a comprarse áreas deforestadas para reforestar. Finalmente terminó en una compra y venta de tierra que no se implantó mucho la reforestación, aunque ahora ya está creciendo y eso es positivo. Pero ¿a qué iba? Iba a que cualquier proyecto de reforestación, si no se abre un mercado de tierras, cualquier proyecto de reforestación va a caer, porque en la medida que nuestra selva, sobre todo nuestra selva tropical, como alguien deforestó esa zona, simplemente están esperando que alguien vaya y la reforeste, haga una reposición, haga alguna inversión. Y cuando se haga eso, van a salir los supuestos dueños, con razón o sin razón, diciendo que esa tierra es mía. Entonces viene el problema social. Y cuando hay un problema social, bueno, dejémoslos que ellos sigan adelante y las inversiones de los privados se van a perder. Entonces una de las cosas que se presentó como alternativa fue, sinceremos el mercado de tierras. Vamos titulando o vamos reconociendo la posesión, el título, la cesión en uso de todas esas personas que en algún momento deforestaron. Y una vez que eso se sanee, entremos al mercado de tierras, de esas casi 10, 11 millones de hectáreas deforestadas que tenemos a nivel nacional. Porque finalmente si no tenemos ese sinceramiento, nadie va a invertir a costa de que mañana venga alguien lo reclame. Si es uno no es problema, pero si viene 150 ya se crea un problema social. Pero si saneamos eso, sería, creo que de repente una opción a que eso pueda seguir funcionando. Sí, yo creo que el tema, nadie construye en terreno ajeno. Gracias. Y nadie siembra en terreno ajeno, salvo que exista un documento de arrendamiento de al partir firme, que el Estado lo garantice. Así es, ¿no? Totalmente entonces, de acuerdo. porque de lo contrario no va a haber inversiones. Así es. Entonces, nosotros estamos hablando de lucha contra la pobreza. La única forma de luchar efectivamente contra la pobreza es haciendo inversiones productivas en terrenos, totalmente de acuerdo contigo, saneados, Roger, de alguna forma tiene que sanearse. Con propiedad saneada. Cualquier inversionista, y existe el dinero, en este momento existe cualquier cantidad de dinero para invertir en reforestación y en bosques, existe. Pero lo primero que preguntan es, ¿qué dice la legislación en el tema de la tenencia de la tierra? Así es. Punto. Entonces tenemos que abordar, si el país quiere efectivamente ya dar el paso, y creo que exigimos que en el nuevo gobierno se dé el paso sereno de transparentar el tema de la tenencia de la tierra para que pueda fluir las inversiones. De lo contrario va a haber muchos problemas. Y en el otro tema, en el tema de ¿por qué ponemos nosotros avances de la ordenación forestal en los bosques tropicales? Porque uno se está acostumbrando al enfoque pesimista de los temas. Siempre se hace noticia de lo malo, de lo peyorativo. Se cayó un árbol, se cayeron 2 árboles, pero nadie dice que sí hay empresas, sí hay capital, hay concesionarios que están haciendo múltiples esfuerzos y nadie les da oído ni les da tribuna. Hay avances en América Latina sobre el ordenamiento forestal. Entonces, eso es lo que queremos resaltar nosotros, que se ha dado, se tiene fórmulas, etcétera, etcétera, pero se necesita también decisión del Estado de realmente hacer ese ordenamiento forestal. Hace algún tiempo hoy meditaba sobre el proceso que me tocó vivir también con las concesiones forestales. Y el tema es que, por ejemplo, es muy difícil el control en los bosques de producción permanente, porque tenemos centralizadas las oficinas de administrativas en áreas que están muy alejadas. Entonces, de un tiempo a esta parte venía pensando en trabajarlo de repente como las áreas naturales protegidas, con una jefatura en cada bosque de producción permanente y que interactúe directamente con los concesionarios. Y en muchas de estos bosques de producción permanente hay áreas que, digamos, forestalmente no son financieramente no son apetecibles para las concesiones forestales, y por eso que están revirtiendo muchas, porque la inversión es tan alta que la recuperación no es dable. Entonces sacan
¿no? Muy selectivamente las especies, pero deberíamos conjugar los bosques de producción permanente con áreas de venta de vuelo del Estado, por ejemplo, con los concesionarios. Y los concesionarios serán las áreas que tienen pues, mejor calidad de bosque, y las otras pues tienen que seguir aprovechándose también, pero de repente de una forma masal, y en donde el Estado asume una responsabilidad de la gestión de toda esa área, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿podría ser algo así? Bueno, este tema de la administración o la presencia de la autoridad forestal en el bosque productivo lamentablemente no ha sido resuelto desde los años 60. La primera ley forestal que creó el Servicio Forestal el Servicio Forestal del Perú y consideró las regiones forestales, ¿no? Recordando al ingeniero Flavio Bazán, nuestro primer director general, sí, nuestro primer decano, tenía la residencia de la autoridad forestal en el mismo bosque productivo, caso de Iparía, por ejemplo. Después, con la ley 2147 se crean los bosques nacionales y los bosques de libre disponibilidad. Y en ningún caso, en el Perú, en ningún caso, salvo el Bosque Nacional von Humboldt, tuvo una administración residente, como usted lo está proponiendo, ingeniero, donde había el administrador residiendo efectivamente en el bosque y tenía que ver ningún bosque. Pero se manejaban como proyectos especiales. Fuera del bosque von Humboldt, que tenía el proyecto de la FAO, claro, ningún otro bosque tuvo autoridad residente. Siempre el jefe del distrito forestal primero tenía que ver varios bosques de libre disponibilidad, y para llegar a alguno de ellos tenía que viajar pues 8 días de surcada y 8 días de bajada. Así es. En la 27308, que se apertura el modelo de los bosques de producción permanente actuales, ninguno tiene administración residente. No. Simplemente se le administra teledirigidamente. A la distancia. Entonces, el robo de madera, la tal, etcétera, etcétera. Un error que debemos reconocer. Y cuando alguien de buena voluntad quiere hacer una denuncia, pues tiene que viajarse pues 8 días de bajada y 8 días de subida para ver si la autoridad forestal puede buenamente, con la policía, el fiscal, no, etcétera, y finalmente etcétera, la autoridad forestal y la policía y el fiscal, cuando vayan al bosque, pues no van a encontrar nada. Entonces, creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Debe haber el administrador forestal, debe residir en todos y cada uno de los bosques de producción permanente. No pueden estar con contratos de trabajo de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses. Tiene que ser personal nombrado, calificado por concurso, etcétera, etcétera, e implantar la carrera administrativa. De lo contrario, simplemente estamos planteando algo que no es viable, y realmente si no se quiere hacer esas cosas es porque no se quiere realmente atender en el bosque, y alguien gana pues en el desorden, ¿no? Totalmente de acuerdo. Amigos, regresamos en unos minutos con el tercer bloque de programa para seguir conversando con el ingeniero Wilfredo Ojeda sobre la quinta CONFLAC, el Congreso Forestal Latinoamericano. Volvemos en unos minutos. Regresamos con ustedes en este tercer bloque de programa para seguir conversando sobre el quinto Congreso Forestal Latinoamericano con el ingeniero Wilfredo Ojeda. Él es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y es el coordinador de Facultades Forestales del Perú. Tenemos 2 temas adicionales, ingeniero Ojeda, que son el mercado internacional, el valor agregado y los servicios ambientales del bosque, y la gobernanza forestal en América Latina. Quizás el mercado internacional, el valor agregado y los servicios ambientales del bosque es un tema que es más de gestión, porque los mercados están, ¿no? Es un poco más de gestión, aun cuando los servicios ambientales del bosque es un tema interno que necesita más bien afianzarlo, porque es muy poco conocido para los actores forestales. Pero la gobernanza forestal en América Latina, ¿cómo va también relacionado a los 2 temas anteriores? Bien, si nosotros queremos que nuestros bosques se conserven y se amplíen, tenemos que darles valor. Nadie cuida algo que no valora.
Salvo los filántropos. Salvo. Y si es que el Perú y América Latina no ponemos en valor nuestros bosques, estos van a seguir perdiéndose. Entonces, pero esos bosques tienen que tener un motivo y una razón. Yo cuido esto, ¿por qué? Porque me va a dar un beneficio de algún tipo. Y ahí es donde aparecen los mercados internacionales, donde tenemos que actuar. ¿Cómo debemos interactuar? ¿Qué nos exige el mercado internacional de productos forestales? Valores, competitividad, calidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que intercambiar experiencias para que nos sirva a todos y cada uno de los países para avanzar. Por ejemplo, dentro del Congreso Forestal Latinoamericano se tiene ya previsto organizar una reunión de cámaras forestales nacionales, ¿no? de la región, porque ellos reciben una materia prima y las cámaras forestales son las encargadas y los gremios de empresarios de ponerlas en el mercado. Entonces, ¿qué requieren? ¿Qué le piden al bosque? El bosque, ¿qué condiciones le pide? Y ellos cómo deben negociar con el mercado internacional. Y el tema del valor agregado, que nosotros seguimos siendo fundamentalmente, y en el Perú con mayor razón, exportadores de materia prima. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no queremos dar ese otro salto? Los servicios ambientales han aparecido. Permíteme ahora, acá en el tema de valor agregado. Ustedes como Cámara Nacional Forestal, pues agrupan a un grupo de, valga la redundancia, de empresarios forestales, ¿no? Pero si tú recuerdas, la 27308 salió un decreto de una disposición final en donde decía que la caoba tenía que ser transformada antes de su comercialización, al menos dimensionada y secada. Pero eso finalmente se tuvo que retroceder cuando algunas empresas ya empezaban a ponerse en orden para hacer este tipo de darle este valor agregado, aunque inicial, pero era ya una buena medida. Finalmente se tuvo que retroceder y se quitaron esas disposiciones que permitían mejorar la planta industrial del país, que dicho sea de paso está muy venida menos, porque los aserraderos que tenemos pues no están a la altura de las circunstancias para producir con calidad, con eficiencia y de acuerdo al mercado que lo requiere. Bueno, yo creo que tenemos que corregir el defecto de que cada autoridad que llega en los diferentes niveles fija su política. Okay. Eso es cierto. Y lo que nosotros tenemos que desterrar es que el funcionario fija su política. No, el funcionario llega a cumplir una política de Estado. Pero lamentablemente no la tenemos. Lamentablemente tenemos que construirla. Así es. Tenemos que construirla. Y con mayor razón en el caso peruano, no podemos trabajar en forestales, ¿no? Y en el mundo nunca se trabaja en forestales con políticas ni siquiera de gobierno, tienen que ser de Estado. ¿Por qué? Porque los ciclos forestales trascienden en cualquiera de los casos a ministros y a gobiernos. Entonces, ese es totalmente válido, ese es el tema. Entonces, uno da una medida, una norma, una directiva, pero primero que tiene el error de nacimiento, no ha sido consultada. Entonces viene la reacción y en eso estamos completamente perdidos. Y eso nos lleva al tema de la gobernanza forestal. Es decir, cómo debemos organizar por las autoridades forestales para darles estabilidad y llevar adelante. Y tenemos un caso, una situación incómoda, que ya nos está diciendo por qué este tema de la gobernanza forestal es importantísimo en la América Latina. A nosotros, ¿cuál es la gran dificultad que tenemos para llevar adelante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? La ciudadanía estaría pensando en cualquier cosa y sin embargo Estados Unidos le dijo, no señor, son los bosques. Son los bosques. Y el Tratado de Libre Comercio comienza a tener tremendas dificultades para ponerse en ejecución Perú, Estados Unidos, por los bosques que el gobierno peruano los ha tenido históricamente abandonados. Y ahora tratan de remediar en pocos meses lo que no se hizo en décadas. Pero en fin, tomemos la lección, aprendamos esta amarga lección y pongámonos en serio a trabajar en un Perú forestal en los próximos 40 años. ¿No? Y ese es el tema de la gobernanza y por qué lo habíamos puesto ese tema ahí. Entonces, en este tema de
del CONFLAT estamos convocando a todos a que participen, los profesionales, como bien lo dijiste al inicio, los profesionales, los empresarios. Va a haber una reunión de cámaras forestales, se va a dar la segunda reunión de reunión de la red latinoamericana de enseñanza forestal creada en Mérida, que abarca todas las facultades de ingeniería forestal, ¿no? Y está abierto para todo el tema. Inclusive estamos en conversaciones iniciales con el OSINFOR para que pudiera haber una reunión latinoamericana sobre control forestal también, para intercambiar. Entonces la idea es de que este segundo congreso latinoamericano que viene acá a Lima, primero ponga a la actividad forestal peruana y especialmente a la ingeniería forestal peruana en el tapete, ¿no? Que mostremos lo que tenemos muchas cosas que mostrar, muchos avances, muchas ideas, y que queremos confrontarlas con nuestros amigos, todos los que vienen a nuestro tema. Ya está aperturada la recepción de trabajos, de ponencias, todo, sí, para estar en el tema. Vamos a ser suficientemente flexibles, porque creo que el Congreso no trata de acaparar las ideas, sino abrir un lugar de debate, de intercambio de ideas, etcétera, etcétera, para que al final lo que salgan ganando es la América Latina, que en este momento estamos en la prédica mundial, especialmente por el tema de la Amazonía. Para nuestros televidentes, se pueden comunicar, ¿no?, a el correo cnf-medio b5 o bchica conflact@cnf.org.p. Cualquier consulta, cualquier inquietud, incluso para enviar sus trabajos al quinto congreso, pueden utilizar ese correo cnf-medio bchica conflact@cnf.org.pe. Ingeniero Ojeda, una autocrítica. Ustedes ven los créditos, no está el Colegio de Ingenieros del Perú, no está el capítulo de Ingeniería Forestal, pues no vamos a ver por qué no estamos o por qué estuvimos, pero nunca es tarde para seguir uniendo esfuerzos y sacar adelante las cosas que estamos haciendo como profesionales forestales, como gremios dentro de nuestra actividad. Entonces nosotros queremos integrarnos también a esta organización y contribuir como capítulo de Ingeniería Forestal a engrandecer nuestra actividad en el país. Finalmente, hay un tema que lo conversaremos en otro momento a mayor detalle, pero quiero que nos expliques algo bastante sucinto, porque el tiempo también nos está ganando. Es la COFAFOPE, la Coordinadora de Facultades Forestales del Perú. En un programa anterior lo conversamos con Jero Meléndez, que vino en representación de la Facultad de Ciencias Forestales, pero tú has sido la persona que creó esto, que creó, lideró y sigues bregando en esto, porque es difícil hacer cosas en nuestro país, lamentablemente, pero tú sigues empecinado en sacar eso adelante, lo cual me parece, como idea y con el objetivo que persigue, excelente, y que debería tener un apoyo mucho más fuerte de toda la colectividad forestal. Cuéntanos algo del COFAFOPE. Bueno, en realidad este tema de la Coordinadora de Facultades Forestales se inicia hace aproximadamente 4 años atrás, en la cual los miembros de la Academia Universitaria comenzamos a sentir el reclamo válido de la sociedad en relación a la formación de la ingeniería forestal. Como todos conocemos, la Universidad Estatal en el Perú tiene serias dificultades, especialmente financieras, y también de regulaciones de contratación y o renovación docente. Entonces la idea fue reunirnos para proporcionarnos mutuamente las fortalezas que cada una de las facultades tenía, para que en el devenir del tiempo pudiéramos superar relativamente rápido estas dificultades. Hemos tenido ya una vida útil de casi cerca de 4 años, y lo importante es que las facultades nos hemos estado reuniendo estos 4 años sin padrino. O sea, lo importante es que cada facultad asumió la responsabilidad de sufragar los gastos de sus representantes.
La sede daba las facilidades mínimas necesarias, inclusive no estaba obligado a dar alojamiento a nadie, no, cada uno iba con sus costos, pagaba su alojamiento, todo, y participaba en la asamblea, y las sedes simplemente dan las facilidades para la reunión misma. Entonces, yo creo que ese es un avance sumamente importante, porque siempre a veces decimos, bueno, ¿y quién me va a pagar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me sufraga los gastos? No, en este caso las facultades ya está se vio la necesidad de hacer esto, ¿no? Se vio la necesidad de hacer esto y ya estamos en buen pie. La próxima reunión está prevista en la Facultad de Forestales de Satipo, donde ya todo se ha ido preparando para discutir el tema de curricular. Es decir, el tema de fondo en Satipo va a ser un currículum único de todas las facultades o un currículum básico del ingeniero forestal peruano y las peculiaridades ya propias de cada una de las regiones en las cuales se desenvuelve cada una de las facultades. Creo que es un paso importante, es un paso lento probablemente, muchos esperamos resultados mucho más rápidos, pero a veces la desesperanza no nos lleva a buenos puertos. Preferible que el proceso continúe, y este proceso se está eslabonando con la Red Latinoamericana de Educación Forestal creada en Mérida, Venezuela, y hay mucho apoyo realmente del tema. El esfuerzo que hay que hacer es grande, el apoyo a estos esfuerzos es reducido, pero en fin, la voluntad existe, más que todo por el cariño a nuestra profesión como ingenieros forestales, y estamos seguros que sí somos útiles al país, y seguiremos en la tarea. Siempre se abren puertas, a veces en forma inesperada, pero nosotros confiamos en que el país va a recibir los beneficios de la ingeniería forestal. En la medida que hagamos cosas, las puertas se irán abriendo. Así es. En el camino, caminante en el camino, haremos camino al andar. Ingeniero Ojeda, gracias por estar en el programa y haber compartido con nosotros la organización de la quinta CONFLAT, el Congreso Forestal Latinoamericano, y estaremos progresivamente también invitando a otros programas a medida que nos vayamos acercando a la fecha, que es en el mes de octubre, para tener avances de cómo va la organización y cómo van las ponencias y propagandizar el evento, que es muy importante para todos nosotros. Encantado, porque nosotros dejamos abierto el capítulo ante la amable invitación suya, ingeniero Tarazona, en su condición de presidente del capítulo de Ingeniería Forestal, y pueden dar la cobertura de tener alguna reunión con los colegas similares de la ingeniería de la latinoamericana, y estamos abiertos para el debate amplio, sin ninguna restricción, y estamos seguros que vamos a lograr nuevamente el éxito, renovar nuevamente el éxito que tuvimos con el primer CONFLAT del año 99. Muy amable, ingeniero Ojeda. Amigos, eso ha sido todo por hoy en su programa Los Viernes Forestales. Como sabemos, todos los viernes a las 3 de la tarde estamos compartiendo con ustedes un programa para el debate técnico y de la institucionalidad forestal y ambiental, y esperemos contribuir en el desarrollo de nuestra actividad con estos programas que nos mostrando las diferentes actividades y los diferentes esfuerzos que están haciéndose a nivel nacional e internacional. Con nosotros hasta el próximo viernes. Buenas tardes.